Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos un poco de tema, pero siempre de análisis de la coyuntura política e institucional de nuestro país. En la primera parte lo hicimos sobre el presupuesto y su proceso de aprobación en Asamblea Legislativa con el ministro de Hacienda. Ahora vamos a hablar un proceso de elección del fiscal general de la República. Y es un gusto para mí recibir a René Portillo Cuadra, diputado del Grupo Parlamentario de Arena. Y también es un gusto para mí recibir a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, diputados, bienvenidos a República. Leonardo, qué gusto volver a encontrarnos, bienvenido. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño que está pendiente siempre de este canal y siempre es un gusto acompañarte para hablar con el pueblo salvadoreño sobre lo que estamos haciendo. Gracias por tomar la invitación, muy amable. Diputado Portillo Cuadra, buenos días, bienvenido, qué gusto. Carlos, buenos días. Un saludo para toda la teleaudiencia de este programa. Bueno, vamos a hablar de lleno entonces del proceso de elección de fiscal general de la República. 33 profesionales que aspiran a ser electos a este cargo del Ministerio Público, pero también ya se han realizado algunas entrevistas. Entiendo que 4 personas ya han sido entrevistadas, 5 personas han sido entrevistadas por la subcomisión y luego lleva este proceso. Pero inicio con ello, diputado Portillo Cuadra. Uno de los asuntos que hemos hablado en los primeros días en esta semana sobre este tema es necesario que la Asamblea establezca con claridad la metodología que se va a realizar y sobre todo el sistema de criterios con los cuales se va a establecer prioridades o los perfiles que tengan mejores condiciones para ser electo fiscal general de la República. Y en este momento se espera que la Asamblea Legislativa y los grupos parlamentarios senten postura o pongan una postura sobre esto. Sí, tenés razón, lo has dicho muy bien. Yo creo que de las experiencias hay que aprender. Hay lecciones aprendidas en el tema de la elección de la Corte. Lo primero que tenemos que hacer en la elección del fiscal es establecer un baremo institucional, es decir, un baremo de la Asamblea Legislativa elaborado con todos los criterios técnicos necesarios para poder calificar 2 cosas, que es lo que la Constitución señala: la competencia notoria y la moralidad notoria. Es decir, todo baremo se debe de basar en desarrollar esos 2 preceptos, en calificar y ponderar esos 2 preceptos. Por otro lado, nosotros vemos que el desarrollo de la entrevista, como se ha hecho, hemos avanzado mucho en la Asamblea. Por primera vez en la elección de la Sala de lo Constitucional se establecieron entrevistas públicas donde la sociedad civil participó. Eso es muy bueno, pero ahora hay que dar el segundo paso. Esa entrevista tiene que tener una ponderación, porque el desempeño de los postulantes es diferente y eso también marca parte de la competencia notoria. En ese sentido, lo primero que un baremo debe de establecer es una ponderación. ¿De qué? Ponderación de la hoja de vida, es decir, de la trayectoria profesional del postulante a fiscal. Segundo, debe de establecer la pertinencia, fíjate, y esto que voy a decir es bien importante, la pertinencia de su preparación académica y técnica con relación al cargo requerido. Eso es bien importante. Tercer punto, tiene que establecer una ponderación, como ya lo dije, para la entrevista. Cuarto punto, debe de establecer en el tema de la moralidad notoria si ha sido sancionado por instituciones administrativas o jurisdiccionales, si se encuentra en proceso de investigación o no. Es decir, hay todo un desarrollo del baremo que va a permitir que no haya un cuoteo político a la hora de decidir quién es el fiscal, sino por el contrario, nos vamos a los resultados del baremo y el mejor evaluado, ese va a ser el fiscal. Esa es como la trayectoria o la hoja de ruta que teóricamente debería de seguirse. ¿Por qué considera, diputado Portillo Cuadra, que esto no se planteó desde el inicio, antes de comenzar con las entrevistas? Porque aquí deja la pauta un poco de sobre la marcha, se va entrevistando a las personas y se va configurando este mecanismo que usted me describe, que son 4 puntos claves. ¿Por qué no plantearlo desde un inicio, antes de empezar con las entrevistas, para que las reglas queden claras, no solo para quienes aspiran a este cargo, para las organizaciones de Contraloría, para la ciudadanía en general y las universidades, para que hagan un monitoreo más constante de esto? Bueno, te comento, hoy en diciembre cumple 1 año una propuesta que yo hice precisamente al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para poder depurar el proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Incluso en la propuesta que yo hice, hoy en diciembre va a cumplir 1 año de estar engavetada. En esa propuesta yo establecía de que hubiese una comisión de notables de decanos de las facultades de Derecho del país, que fueran ellos quienes entrevistaran, que no fueran los diputados, sino que fueran ellos los que pusieran la calificación de la entrevista, por una sencilla razón, porque el diputado está preparado con su experiencia para hacer leyes,
pero a la hora de calificar la competencia de un abogado, como que resulta un poco difícil, para no decir otra palabra, un poco difícil calificarla. Con eso se le daba participación a la sociedad civil. En el procedimiento que yo propuse establecí un baremo que, por cierto, no me lo saqué de la manga de la camisa, sino que lo tomé del proceso de elección de funcionarios de segundo grado que ocupa Costa Rica. El baremo es exactamente igual, calificando lo que te acabo de mencionar, sí, que debería como mínimo contener. Sin embargo, este procedimiento, que desde hace un año lo hubiésemos tenido si se hubiera aprobado, se hubiera mejorado, pues, porque yo no digo que tengo la verdad absoluta, quizás era necesario hacerle cambios, mejorarlo, modificarlo, etcétera, pero hubiésemos tenido un procedimiento más expedito. Pero ahí está durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Que es tu pregunta. ¿Por qué no se hizo? Es que lo que pasa es que hay que decirlo con franqueza. Hay algunos partidos políticos cuya filosofía de vida es exactamente repartirse el poder político, el cuoteo político. No les importa si es idóneo o no, les importa si está con vos o no está con vos. Y ahí es donde viene otra vez el peligro de regresar a lo que hemos vivido. Ahora, en función de esto que menciona el diputado Portillo Cuadra, diputado Bonilla, ha empezado las entrevistas. Usted es parte de este equipo de diputados que están entrevistando a los aspirantes a fiscal. Algo que me llama la atención, 4 preguntas generales. ¿Por qué estas preguntas tan generales, Leonardo? Se pregunta cuál es su interés en estar en la fiscalía, cómo analiza la fiscalía, entre otras que no para precisarlas, pero ¿por qué preguntas tan generales cuando este espacio de entrevista, la idea es conocer con más detenimiento y en situaciones más concretas el conocimiento, pero también cuál es la postura que tiene del rol de la Fiscalía General de la República? ¿Por qué iniciar con preguntas tan generales, tan amplias? Antes de contestar a tu pregunta, me gustaría decirte que comparto casi en el 100% de los primeros minutos que ha comentado el doctor Portillo Cuadra. Y si lo pones en reprise, pues sería lo que te dijera yo. Ojalá que esto sea tomado en cuenta, porque hablaba con él antes de cámara, es el deber ser. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que al final sucede en la realidad. Y luego me voy a referir a esa parte. Ahora voy a contestar tu pregunta, y es ¿por qué 4 preguntas tan básicas? Esas no sé la verdad quién las estableció, porque creo que no fue en la comisión política que se establecieron esas preguntas. Sin embargo, de alguna manera te permite romper el hielo y conocer generalidades sobre las aspiraciones del candidato. Creo yo que es válido porque también los diputados que conformamos la subcomisión tenemos la oportunidad de hacerle preguntas en concreto y preguntas que cada uno puede diseñar. Desde su perspectiva del candidato. En lo particular, pues, trato de adecuar una serie de preguntas y ver cuál se le puede realizar al candidato, además de la posibilidad que existe de que el público pueda preguntar. En la primera sesión solo se entrevistaron a 5 candidatos y fue poca la afluencia de ciudadanos que pudieron llegar y fue casi nula las preguntas que se hizo de parte del público. Pero yo creería que más allá de las preguntas, porque la entrevista realmente debería tener una ponderación, como lo dijo el doctor, no tan alta. De alguna manera una entrevista te dice algo, pero no te dice todo, ni te dice quizás lo más importante, porque una persona puedes hacerle una pregunta que justamente maneja y te la va a responder al 100%, pero eso no va a determinar necesariamente que tiene todo el conocimiento sobre cómo funciona la fiscalía, ni tampoco eso te va a determinar que porque tiene el conocimiento es la persona más idónea o que tiene más valor o que no se va a corromper. Entonces el proceso de entrevista te mide de alguna manera ciertos elementos, pero como dijo el doctor, se va a establecer un baremo, lo estoy citando a cada rato, como dijo casi el 100%, se va a establecer un baremo y eso me gustó de lo que sucedió después de la entrevista, que el coronel Almendaris nos reunió a los diputados de la subcomisión y nos dijo la misma propuesta, de que estableciéramos un instrumento en conjunto. Eso me parece bien, porque yo no quiero venir y decir, no, que el baremo que yo establecí es lo que se debe de hacer, que no se trata de eso. Esa es mi verdad y cada quien tendrá su verdad. Pero si establecemos un instrumento en conjunto, creo que le damos más validez. Y ninguno va a decir, es que este es el que hizo fulano y este es el que hizo sutano. Es el que construimos entre todos, y si lleva estos elementos que acá se han mencionado, creo que va a salir un solo nombre. En todo caso, podrán, cuando mucho, coincidir
hasta tres nombres entre los mejores evaluados. Pues. Entonces, Leonardo, en función de lo que nos acabas de describir, ¿cómo ves a los partidos políticos en la disposición de establecer estos criterios en colectivo? Es decir, una definición colectiva de criterios sobre, también retomando estándares internacionales para la elección del titular de esta instancia del Ministerio Público. ¿Ves a los partidos anuentes a esto o luego ya cuando sobre la marcha de las entrevistas y el desarrollo decir, no, porque no coincidimos con este criterio, no es un tema de solo competencias, también es un tema de otros aspectos que a veces son criterios que no tienen nada que ver con estas elecciones? Bueno, yo creo que de alguna manera en la subcomisión hay anuencia a poder establecer este instrumento. Hubo dos diputados, el diputado Shafiq Handal, que dijo, no, yo estoy de acuerdo en que se haga este baremo, pero después no me vayan a salir como que esta es palabra de Dios o algo así, como que esto es lo que tenemos que hacer de forma obligada. Y también el diputado Martel, que pese a estar de acuerdo, dijo que pues sí, estaba de acuerdo, pero que él no creía necesariamente en los baremos. Entonces, eso me deja pensar de que pues podemos establecer un instrumento, pero al final no nos vamos a pegar a él y no le vería yo esa lógica. Pero por lo demás, creo que el resto sí vio a bien crear un instrumento en conjunto. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que platiquemos un poco cómo se pueden aprovechar de mejor manera estas entrevistas que está haciendo la subcomisión sobre los perfiles en concreto, pero también qué información es clave para identificar la moralidad notoria y la competencia notoria de estos perfiles. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la elección del fiscal general de la República. Lo hacemos con los diputados Leonardo Bonilla, diputado no partidario, y el diputado René Portillo Cuadra, del grupo parlamentario de Arena. Ahora, diputado Portillo Cuadra, otro de los asuntos acá es 33 personas que se estarán entrevistando en los próximos días, y un asunto aquí es cómo podemos identificar con más claridad la competencia notoria y la moralidad notoria de estas personas, a la luz de lo siguiente: ¿qué indicadores son los más precisos para decirnos que esta persona tiene competencia para ejercer un cargo como el del fiscal general de la República, pero también tiene la instrucción debida para asumir un cargo de estas características? Importante la pregunta. Perdón que regrese a la propuesta que yo hice, pero yo creo que voy a seguir acompañando esta propuesta que yo presenté, y ahí desarrollaba en qué consiste o cómo comprobar la moralidad notoria y cómo comprobar la competencia notoria. Vayámonos primero al tema de la moralidad notoria. Fíjate que como este es un tema bastante etéreo, tú lo que tenés que hacer es buscar objetivamente aspectos que denoten la trayectoria o la vida del postulante. Por ejemplo, pedir constancias al Instituto de Acceso a la Información Pública para saber si esta persona ha sido condenada o no por negar información pública. Que él pueda presentar una constancia de que no ha sido investigado o condenado en la sección de investigación judicial o en la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia. Solicitar constancia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para saber si ha sido o no condenado en una investigación de la Procuraduría. Solicitar informe a la sección de probidad de la Corte para saber si su expediente ha sido trasladado a la Corte Plena, no para saber si ha sido investigado o no, porque investigados en probidad somos todos. Todos. Esa es la lógica. Todo funcionario público es investigado por probidad. Pero cuando te detectan de que tenés indicios de enriquecimiento ilícito y eso pasa a la Corte Plena, la cosa cambia, porque entonces hay un indicio de enriquecimiento ilícito. Solicitar informe a la Corte de Cuentas para saber si esta persona ha sido condenada en un juicio de cuentas. Solicitar informe a la Procuraduría General de la República para saber si esta persona tiene cuotas alimenticias o no, si ha cumplido o no sus deberes como padre, entre otras cosas. Saber si, por ejemplo, tiene en la Fiscalía procesos de investigación abiertos y qué tipos de procesos. Y te puedo seguir mencionando una cantidad de constancias que al final tú te haces la idea, bueno, pero esta persona nunca ha sido investigada.
esta persona nunca ha sido condenada. Esta persona entonces tiene una moralidad apta para ser tomado en cuenta en un proceso de selección para ser fiscal. Bueno, ya que lo menciona, diputado Portillo Cuadra, incorpora un elemento a la discusión para tener su reacción y luego escuchar al diputado Bonilla. El Diario de Hoy publicó una nota el 13 de noviembre en la cual mencionaba que del listado de los 33 profesionales que aspiran a ser electos fiscal general, 24 de ellos no han presentado a la Asamblea Legislativa la constancia de cumplimiento de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Si lo vemos bajo estándares internacionales, en otros lugares ya estas 24 personas casi que estarían descartadas por no tener, por no dar un cumplimiento de hay eso. Países donde si no presentas tu declaración de probidad, inmediatamente cesas en el cargo, inmediatamente, como por ejemplo presentar una constancia del Ministerio de Hacienda sobre si has pagado tus impuestos o no. Es decir, eso comprueba tu moralidad notoria. Ahora vayámonos a la competencia notoria. Mira, en el tema de la competencia notoria lo que se califica y se pondera es, lo vuelvo a decir por segunda vez, la pertinencia entre tu preparación técnica y el cargo y las funciones del cargo que vas a desempeñar. Y esto me lleva a una afirmación eminentemente personal, eminentemente personal. Alguien puede estar de acuerdo conmigo o no. Aquí siempre se ha dicho que lo que necesitas para fiscal es un buen penalista. Fíjate que yo pienso un poco diferente. Para mí un fiscal debe de tener y comprobar sólidos conocimientos en derecho, que es diferente. Fíjate bien, sólidos conocimientos en derecho. Y debe ser demostrable sólidos conocimientos en derecho. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la Constitución y empezás a analizar cada una de las funciones del fiscal, no es cierto que solo sea o se requiera un especialista en derecho penal o en criminología. No, porque ahí te habla de que el fiscal debe de velar por la legalidad del país. ¿Y qué significa esa palabra de velar por la legalidad? Significa que él es un contralor de la legislación secundaria que se emite y de la que se aplica, y también de la que no se aplica. Debes de tener criterio sobre eso. Hay otra competencia constitucional que se refiere a que él debe de vigilar los contratos y las concesiones del Estado. ¿A dónde ha estado la fuga de la mayor, lo digo de otra manera, a dónde ha estado la mayor persistencia de la corrupción enquistada en el Estado? En el tema de contratos y licitaciones. A mí me gustaría un fiscal experto en ese tema que le entre con fuerza a desarticular esas bandas de corrupción dentro del Estado, dentro de las alcaldías, de algunas alcaldías. Entonces, lo que necesita es una persona con sólidos conocimientos jurídicos en derecho, y eso se tiene que demostrar y tiene que establecerse una ponderación. Con esto concluyo la idea. Insisto, no es lo mismo una persona que tiene un doctorado o una maestría o un posgrado a alguien que tiene la buena intención de servirle al país, que es licenciado en ciencias jurídicas, que tiene la edad correspondiente, pero que egresó hace 3 años de la universidad. Perdón, pero no es lo mismo. No puede tener la misma ponderación de competencia notoria. Entonces, yo creo que es necesario construir el perfil para después del perfil construir el baremo. Esa es la lógica, digamos, de la competencia notoria. Quiero retomar entonces, diputado Bonilla, dadas las ideas que nos ofrece el diputado Portillo Cuadra, insisto un poco con esto que le mencionaba a él. La publicación que hizo el Diario de Hoy, 33 profesionales, 24 de ellos no han presentado la constancia de cumplimiento de la sección de probidad. Además de otras de las constancias, por ejemplo, que el diputado Portillo Cuadra mencionaba, de entrada deben de ser información que se tenga en consideración para el puntaje, pero sobre todo para, en las entrevistas, profundizarlo con estas personas. Digamos, ¿por qué no tiene este trámite? ¿En cuánto asciende sus ingresos? Digamos, a lo que quiero llegar es, ¿cómo ya con elementos verificables y con información verificable y con este tipo de solvencias se puede entrevistar a estas personas y se les puede consultar en concreto sobre eso, pero también sobre su récord profesional? ¿A qué me refiero? En el listado hay personas que ya han ejercido el cargo a fiscal general de la República, algunos ya han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia o han estado en la administración pública. ¿Qué tanto en esos perfiles también se les puede preguntar de su desenvolvimiento, de su desempeño en esto, digamos, y en concreto que lo expliquen? Creo, ¿cómo combinamos esto, Leonardo, y que sea de información pública todos estos datos que tienen que ver con su moralidad notoria, pero a la vez de su experiencia profesional para aspirar a este cargo?
Primero, sobre el caso de las constancias que no han sido presentadas, habría que ver cuáles son las razones de por qué un número tan alto de candidatos no las ha presentado y hacer una evaluación en base a ello y no simplemente descartar, porque en este país realmente hay instituciones que funcionan, hay instituciones que funcionan a media, hay instituciones que no funcionan y no sabemos cuáles son las razones porque ellos no tienen la solvencia, si es que la solicitaron y se les atrasó, si es que los tiempos no dieron o qué razones hay, porque el número es bastante alto, estamos hablando de más del 80% de candidatos que no la han presentado. Y después de tener esa consideración, saber si es una excusa válida y permitirles que la presenten, pero que la presenten durante el proceso, no que no la presenten o que la presenten después de que elijamos fiscal, para ver si se puede considerar. Habría que ver cuáles son las razones. Y respecto al perfil en particular, si tú le preguntas a la sociedad algo tan básico como qué clase de fiscal quieren, te van a traducir toda una serie de elementos técnicos que ya planteó el doctor acá en palabras sencillas. Quieren a un fiscal que sea independiente, que no se deba a nadie, que tenga valor para investigar, que tenga la capacidad, que los elementos que la Constitución establece de honradez notoria sea comprobable, que sea una persona cuestionada. Y esto traducido a criterios técnicos te va a dar los mismos resultados. En un baremo vas a establecer todo lo que la sociedad te está diciendo ahorita que nos está viendo. El fiscal tiene que ser así, así, así. Lo estableces en un baremo, le vas a poner obviamente criterios técnicos y lo técnico de este instrumento es que vas a establecer porcentajes y el legislador tiene que prever que esos porcentajes tienen que ser acorde a lo que está midiendo. No le vas a poner al tema de las credenciales académicas, por ejemplo, el 80% del valor. Correcto. Porque no vamos a definir el hecho de que porque tiene tantos títulos es más capaz, cuando también tenés que medir la honradez notoria y tenés que saber establecer. Ese es el trabajo del legislador. El tipo de perfil que vas a establecer, la misma sociedad te lo va a decir y a ella nos debemos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Retomar esos requisitos, ponerlos en un instrumento y darles una ponderación. Luego consensuarlos, que es lo que hemos hablado acá, y esperemos que eso es lo que se dé. Así es como creo yo que podemos llegar a una conclusión de 1 o 2, 3 perfiles y en base a ellos elegir. Muy bien, debo de hacer una pausa y al regresar me gustaría que ampliemos un poco qué elementos también pueden garantizar la independencia de una persona al frente de la Fiscalía General de la República y la investigación de la corrupción y también de la criminalidad. Volvemos en minutos. Último bloque en el cual estamos hablando del proceso de elección de fiscal general de la República con los diputados Bonilla, Leonardo Bonilla y el diputado René Portillo Cuadra. Otro de los asuntos en el cual quiero escuchar su postura, diputado Bonilla, es cómo se logra independencia en un cargo bastante demandado y con bastante poder al frente de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué insisto en el tema de la independencia? Para que pueda investigar financiamiento de partidos políticos, 1, pero 2, también que pueda tener independencia de empresarios y de personas que quieran ser influyentes en las decisiones que tomen un fiscal general de la República. ¿A qué me remito? Al caso de Luis Martínez, el ejemplo de Luis Martínez y la influencia, como lo ha demostrado investigaciones periodísticas de Enrique Raiz en las decisiones que tomaba Luis Martínez para utilizar el Ministerio Público en indagación. ¿Cómo garantizamos independencia en estos perfiles para que no sean personas sometidas a intereses de partidos o más que de los partidos como tal, financistas de partidos y empresarios? Fíjate que curiosamente la independencia es el elemento más importante del fiscal, incluso para mí, más allá que los conocimientos, que son necesarios por supuesto. Pero la independencia es el elemento más importante que debe quedar configurado en un instrumento de evaluación y consecuentemente se vuelve el más complicado de probar. Es un elemento muy subjetivo, diría yo, porque la independencia en relación ¿a qué? Es relativa, en relación a partidos políticos, en relación a sectores económicos, hasta ideológica, pero hay gente que dice, no, que si es de derecha no puede ser fiscal, o que si es de izquierda. Es que el elemento acá no es la ideología con la que se identifique, porque podrá ser de izquierda, pero no puede ser del FMLN, o podrá ser de derecha, pero no puede ser de Arena,
Tiene que ser independencia partidaria, tiene que ser independencia de sectores económicos y de cualquier otro sector que buscara manipular el rol de la acción penal. Porque al tener el monopolio de la acción penal hemos visto ya las consecuencias, pues. Tú acabas de poner el caso del ex fiscal Luis Martínez, y cuando tú tenés la acción penal y tenés ese control, podés enjuiciar a quien querrás, sea la deba o no la deba. Y por eso, para mí, el tema de la independencia es uno de los elementos principales, pero muy difíciles de probar. Obviamente, hay elementos que puedes retomar en un instrumento que te van a dar algunos parámetros de independencia, el hecho de que no tenga afiliación partidaria, el hecho de que no tenga vínculos cercanos que puedan determinar una influencia partidaria, el hecho de que también no tenga alguna relación con sectores económicos. Habrá que ver también si algunos que son abogados han representado a bufetes. Eso te dice algo, no te dice que no, que definitivamente lo vas a descartar, pero te da algunos indicios de cuál es la relación que pudiera tener. Muy difícil, te lo digo, pero es uno de los elementos más importantes, y en el instrumento tienen que haber esas herramientas que permitan evaluar la independencia en algún nivel, por lo menos. Otro asunto es una pregunta que nos va llegando en las redes sociales, diputado Portillo Cuadra, y también incorpora este interrogante que le formulaba al diputado Bonilla. Es Natalia Miranda pregunta: me encantaría que le preguntara a los diputados, ¿no cree que existe un claro conflicto de interés que personas cuestionadas sean parte de la subcomisión de la elección del fiscal? Pregunta. Como no, mira qué interesante la pregunta. Es que lo que pasa es que incluso eso ya está regulado. En la Ley de Ética Gubernamental hay un artículo que se refiere a todos los funcionarios públicos. No nos excluye a nosotros como diputados. Y regula el conflicto de interés. Y si nosotros tenemos un conflicto de interés, lo lógico es apartarse. Y ese conflicto de interés puede ser o por razón del parentesco, o por razones materiales de vinculación política, económica, financiera, social o de otra índole, que puedan conminar la voluntad o llevarla hasta un punto en donde se pierda la objetividad del funcionario público. A mí una vez me tocó en una elección de segundo grado, le solicité al partido retirarme de las reuniones internas del partido donde se discutía el tema y retirarme de la plenaria, porque una persona que era familiar por afinidad participó en un proceso de elección de segundo grado, y precisamente me retiré por ese artículo, porque sentía que no era ético que yo estuviese al interior del partido promocionando al familiar y votando por él en la plenaria. O sea, entonces sería... Asumió el suplente. Entonces asumió un suplente y me retiré de la votación. Entonces yo creo que sí se puede hacer. Bueno, no es que se puede, se debe de hacer, es imperativo, se debe de hacer. El tema que mencionaba Leonardo es muy importante y tiene toda la razón. El problema es que no hay, como bien decía Leonardo, no hay una pregunta del baremo que te permite identificar quién es independiente y quién no. No lo hay, sino que solo hay una premisa bíblica que dice: por sus hechos los conoceréis. Es decir, si tú analizas la trayectoria y el desempeño profesional de una persona, sí puede darte algún indicio sobre si es una persona independiente o no. Ahí hay unos vacíos que hay que tratar de llenar, que otra vez lo vuelvo a decir, ahí en la propuesta que yo presenté hace un año lo establecía. Es que las personas que tienen vinculación material con los partidos políticos, estas personas muchas veces dejan de pertenecer al partido y no es posible que de por vida esta persona no pueda participar en un proceso electoral de elección de segundo grado. Fuiste, por ejemplo, candidato a la presidencia, fuiste diputado hace 20 años y entonces ya no puedes volver a ser aspirante a un cargo. Eso no es posible. Primero porque eso sería una pena perpetua. Y las penas perpetuas de todo tipo están prohibidas en la Constitución. Hay que regular si, por ejemplo, una persona que dejó de pertenecer a un partido lo es o puede aspirar después de 3 años, 6 años, 10 años, pero hay que establecerle un límite. Ese es un punto. El otro punto que me parece importante es en el tema de la independencia. Lo más importante en este tema es cómo analizar que el fiscal no tenga una procedencia de representatividad de un sector que pueda ser protegido por él, que es algo que no lo hemos analizado en elecciones anteriores. Es decir, es una vinculación directa. Lo que nosotros no podemos es descartar, porque creo que sería irresponsable, decir, mire, como este señor fue vinculado a tal partido, entonces ese no. No, esa vinculación, de acuerdo a la última sentencia de la sala sobre este tema,
hablaba de vinculación formal y de vinculación material. No se trata de subjetividades, se trata simple y sencillamente de que alguien tenga una vinculación actual. Quiero darle las gracias, diputados, por haberme acompañado, y espero que nos volvamos a encontrar, y en la medida que las entrevistas se desarrollen y también esta institucionalización de la metodología para evaluar, pues que nos comenten a la audiencia de República este proceso, los perfiles que van destacando y aquellos perfiles que se van descartando. Gracias, diputado Portillo Cuadra. Gracias, Carlos. Muy amable. Diputado Bonilla, gracias. Gracias por la invitación y quiero despedirme con un mensaje. Siempre trato de dar ánimos al pueblo salvadoreño para que cambiemos en el tráfico, seamos corteses y veamos cómo pequeños cambios pueden convertirse en grandes a futuro. Hay que ceder, ceder el paso. Justamente, coincido con usted porque es importante para movilizarnos en la ciudad. Bueno, ha sido un gusto. Nos encontramos mañana, 6:30.